Hay más locales vacíos ahora que los que había en la pandemia. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de economía, un tema ciertamente preocupante que arroja cifras que son complejas, naturalmente, sobre todo en aquellas vinculadas con el consumo, el salario que sigue perdiendo sistemáticamente en contra de la inflación, y eso se replica en el consumo, los comercios pierden, la industria también. La situación económica no es la mejor, no solo porque el consumo viene cayendo sostenidamente en el último tiempo, sino porque además estamos sumergidos en una gestión que, entre otras cuestiones, prioriza la apertura, y eso ha pegado muchísimo en términos de la producción nacional y demás. Pero me parece a mí, lo vamos a hablar con nuestro invitado, que hay en este año en particular un fenómeno hasta ahora desconocido, que es que la apertura de las importaciones, que cada tanto la Argentina avanzó en procesos de esta naturaleza, tiene una característica distintiva, que es que hoy se puede comprar en algún portal, en algún sitio web, en comercios ubicados en el otro extremo del mundo. Quiero decir, históricamente la apertura de la economía repercutía necesariamente en la industria porque dejaba de producirse para comprar lo que venía del exterior. Esta vez, me parece a mí, además de pegarle a la industria, le pega al comercio. Pero vamos a hablar sobre esta situación con el gerente de la Cámara de Comercio e Industria de La Plata, Diego Piancaso. Diego, ¿cómo te va? Gracias. ¿Qué tal, por venir. Albino? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, un placer. Te propongo arrancar esta charla. Contanos qué es la Cámara y a quién representa puntualmente. La Cámara es una asociación civil sin fines de lucro. Se creó hace más de 100 años. Y tiene una actividad gremial empresaria. Ese es el principal, digamos, la principal actividad que tiene la Cámara. Con el correr del tiempo, como vos dijiste hace un rato, que te fuiste un poquito para atrás, la Cámara se tiene que ayornar en la actualidad y no quedarse solo con la actividad gremial empresaria, sino que se tiene que acercar al comercio, a la industria o a los servicios de una manera diferente, ofreciéndole algún servicio, algo que les pueda llegar a servir y que sea distintivo. Acá en La Plata hay varias entidades, lo que pasa que ahora con este tipo de economía que tenemos actualmente, van a ir quedando pocas o van a quedar muchas en el camino, en realidad. Creemos que nosotros vamos a seguir por la trayectoria que tiene y vamos a seguir representando a los comercios, en principal medida porque hay muchos comercios, hay menos industria y hay mucha actividad de servicios también en la ciudad. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si vos tuvieras, digamos, que definir en términos de la preocupación que vos ves en el sector en general, ¿no? Primero, ¿hay algún rubro en particular que esté más afectado que los demás? Bueno, los rubros, el textil es uno, el gastronómico. A ese le pega de lleno la importación. Sí, a ese le pega la importación, exactamente. Sí. Y como vos decías, la gran diferencia es que hoy el consumidor final tiene la chance de comprar en Estados Unidos, en China. Vos sabés que hablaba con un comerciante de Mar del Plata la semana pasada o la anterior y me marcaba esto. El fenómeno es bastante particular porque muchos comercios cierran, entre otras cuestiones porque el consumo está deprimido, naturalmente la gente no compra, pero además porque cambió el hábito de consumo, por el motivo que sea, para ahorrarse un mango, compran en estas páginas, en Temu, en las páginas estas donde encargan desde acá productos que vienen
desde China puntualmente. Sí. Antes existía, Sí, pero no estaba tan... No era como ahora. Al principio de los 2000 estaba eBay, creo que era. Sí. Tenés razón, había algo parecido. Sí, y tardaban. Lo que pasa es que vos comprabas un producto hoy y capaz que te llegaba en 60 días. Sí. Y estaba mucho más restringido. Hoy no. Hoy está todo mucho más abierto. Entonces, o sea, el deterioro... Parte del deterioro que sufren los comercios es el acceso o la facilidad de acceso que tiene el consumidor final de llegar a comprar en otro país del mundo. Sí, con toda la carga que eso significa, digamos, porque ahí medio como vos escuchás a los empresarios, al que produce, digamos, al que genera laburo, que le conviene cerrar e importar. Ha habido ejemplos emblemáticos, digamos, de la industria que ha avanzado en procesos de esa naturaleza. Lumilagro tal vez sea el caso más emblemático porque se habló mucho, tuvo mucha exposición pública, además el gobierno utilizó el caso Lumilagro como si fuera el ejemplo de seguir apostando a otra fórmula de producción y demás, pero digo, al sector de la industria le pega y mucho, entre otras cuestiones, porque vos hablas con un industrial, te dice, yo no tengo problema con competir. A mí me parece bárbaro, digamos. De última, la competencia es intrínseca al mercado. El problema es que no tengo condiciones para competir, ¿no? Y supongo que al comerciante incluso le debe pasar eso también. Y, o sea, ya ahí nos vamos a meter en una situación. Ahí vamos, o sea, tenemos que hablar de la cuestión impositiva. Por ejemplo, de los servicios, de todo. Somos uno de los países o el país que más impuestos tiene. Sí. Más allá de que hay el 80 o el 90% se lo llevan 10, 12 impuestos. Pero vos tenés cualquier cantidad de impuestos, que eso te genera en contra. O sea, ya sea el que tenga que importar, y para tomar una persona pasa lo mismo. Nadie quiere tomar un empleado. ¿Por qué no lo quiere tomar? Por las altas cargas impositivas. También, o sea, si bien con el tema de la reforma laboral, que está medio ahí todavía en una stand-by, les da cierta... Suspendida, literalmente. Sí. Le da cierta previsibilidad en algunos aspectos al empleador, pero en otros no. O sea, y no están claras las cosas. Creo que se terminó aprobando de una manera muy, muy, muy rápida. Es necesaria la reforma laboral, pero me parece que este no era el camino. Creo que habría que escuchar un poco más, sobre todo a los empresarios. Bueno, es que el gran problema de la discusión que se generó con el tema del debate parlamentario en relación, digamos, a la ley de reforma laboral es que no se escuchó, casi como que fue hecha, elaborada, digamos, por estudios jurídicos de grandes empresas, pero por ejemplo a las pymes ni se las escuchó. No. Ellos pedían algunas cuestiones que les hubiese gustado que atendieran y sin embargo nada de eso ocurrió. Pero digamos, además de la carga impositiva que es importante en la Argentina, y pese a que desde el gobierno sistemáticamente dice, no, bueno, es un robo, lo vamos a bajar, y yo no he visto que hayan bajado todavía nada, tienen otros costos, digamos, que también se han encarecido muchísimo en este tiempo. Pienso en las tarifas, por ejemplo. Sí. ¿No? Las tarifas de servicios públicos impactan todo, impactan el consumidor porque le restringe la posibilidad de que le quede un margen para consumir, gasta más en pagar los servicios, y en el comerciante. Lo que son las tarifas son un costo indirecto para los empresarios, lo mismo que el combustible, pero lo que pasa es que en el último tiempo cada vez ese costo indirecto es más alto. Claro. O sea, afecta mayor proporción del consumo. En el último mes hemos visto que los aumentos de la nafta ha llegado hasta el 25-28%. Sí. Y todavía no se ha empezado a retrotraer el valor. Y no va a ocurrir. Y es muy difícil. No va a ocurrir. Pasa muy poco. El gobierno dijo el otro día, mire, vamos a congelarlo en estos valores, pero no me pidan que baje cuando baja el precio del petróleo, como consecuencia del vaivén que tiene este conflicto en Medio Oriente. No suele ocurrir. Y decime una cosa, Diego, ¿se traslada el precio? Digamos, porque históricamente medio como que vivíamos en esta lógica en que aumentaba el combustible, la nafta particular, o el gasoil, digamos, que utiliza el transporte, y automáticamente aumentaban los precios. ¿Hay margen como para eso? ¿O el comerciante termina asumiendo y resignando rentabilidad? Se reparte. Hay una parte que se traslada y hay otra parte que no se traslada, porque el consumo está muy deprimido. Volvemos a lo que se decía al inicio del programa. O sea, ¿cuál es el gran problema? Que la gente no tiene plata en el bolsillo. O sea, la pérdida de poder adquisitivo que sufrió en el último año y medio, 2, fue muy grande.
y todavía, las paritarias están en el orden del 1,5, 2% en el mejor de los casos, y estamos teniendo inflación que ronda el 3%. Comercio cerró, ya que estamos hablando de comercio, la semana pasada por debajo de la inflación. Sí, todas cierran por debajo de la inflación. Cualquier actividad, salvo un par, aceiteros, qué sé yo, son muy contados con los dedos de una mano los sectores que cierran ni siquiera ganándole, de mínima no perdiendo contra la inflación. El promedio de la inflación es, desde que de enero acá, es del 3%, por ahí un poquito más. Sí. No hubo ninguna paritaria que haya llegado al 3%. Es verdad, 2,9 mensual. en enero, 2,9 en febrero, 3,4 en marzo. Ninguna paritaria llegó a esos Ninguna números. llega a esos valores. Entonces vos vas perdiendo un punto todos los meses, redondeando, ¿no? Sí. En algunos Pero casos un poco más. Ahí te lo pregunto, en este caso como representante de los empresarios. ¿A ustedes les conviene que las paritarias no acompañen la inflación porque bajan un poco la presión en materia de sueldo, porque hay que pagarlos a los sueldos todos los meses? ¿O les conviene de mínima que no pierdan contra la inflación porque saben que eso finalmente retroalimenta la máquina de la economía? Y es que la economía es una rueda. Sí. Si la gente no tiene para gastar, no consume. Y uno siempre empieza a restringir lo que no es necesario. Hoy me preguntabas, ¿cuáles son los rubros? Sí. Más, yo te dije el textil. Sí. ¿Por qué? Porque la gente por ahí aguanta más con una pilcha que tiene. Es cierto eso que vos decís. No es que compra más afuera. No. Porque todo el mundo dice, che, no, la ropa sale más barata afuera. Yo lo hablaba con la gente de la industria textil y me decía, está bien, si vos te querés comprar un jean en un shopping, seguramente vas a ver un jean relativamente caro. Pero si vas a 11 te compras un jean relativamente barato. Sí, digamos. exactamente. El problema que tienen, esto que quieren denostar la industria nacional, es que te comparan el jean del shopping contra el jean de 11, pero importado, una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, textil era uno, ¿y? Textil, y después, todo lo que es gastronomía, esparcimiento, eso fue clave. Un 40% abajo. Y sí. Y eso te vas a dar cuenta, la cantidad de restaurantes que han cerrado, cervecerías, más que nada en la ciudad. Es récord, es el gustito que la gente no se puede dar. Ya no se lo da. Antes salía por ahí a cenar, ahora está de moda, hemos cambiado la cultura, vamos a merendar. Porque sale un poco más barato, pero ya ni tampoco. Vos vas por los lugares un sábado a la noche y la mayoría de los locales están vacíos. Digo el sábado porque es el día que tendrían que estar más llenos, ¿no? Sí, sí. Mayor ticket promedio tienen. Sí, es verdad. Y eso, La Plata tiene un lindo polo gastronómico. Tiene un polo gastronómico bárbaro La Plata. Sí. Pero no hay mercado, digamos. No, en La Plata no. Por ahí, en lo que es alrededores, por ahí Citibel es un poquito más. Sí. El poder adquisitivo es un poquito más alto. Y hay cultura también. Sí. Hay cultura. Vos vas a Capital Federal y está el porteño, tal vez el que trabaja, el que está más acostumbrado, que se toma a las 10 de la mañana el cafecito. Sí. Acá no abunda eso. No hay eso, pero ni siquiera en épocas en donde la gente está con un poquito de guita en el bolsillo, te quiero decir, ¿no? No. Y ahora el recorte pasa por los excesos. Ahora, vos dijiste lo de los cafés, ahora está un poco de moda el café medio al paso, que sale un poco más barato, que por ahí en Capital existía lo que era el café en la barra. Había alguna confitería. Porque lo pedís y te lo vas tomando. Lo pedís, digamos. te lo llevás, sí. Claro. Es como comprarlo en una estación de servicio. Claro. Pero por ahí tenés algunos locales que son digamos, café más de autor. Sí. Y te lo llevas. Por ahí tienen 2 o 3 mesas, pero son más simbólicas que otra. Sí. Entonces, indumentaria, gastronomía y el tema, eso es lo que más ha caído. El tema de la construcción también. Tremendo, sí. Que tracciona la economía no solo en la ciudad, sino en todos lados. En forma directa e indirecta, digamos. Sí. Son cosas, digamos, fundamentales. Y después, si nos queremos meter un poco, vos tenés, en la construcción, tenés las construcciones chicas, que pueden ser las de ciudades, las casas propias. Sí, el particular que construye. El particular, pero si no, después si nos vamos, si las obras, si vos no tenés obras a nivel del gobierno, tampoco tracciona por ese lado. Entonces, si te frenan las obras, te sacan plata del bolsillo y es difícil que la economía arranque. Sí. Creo que ahí habría que rever esas situaciones. Independientemente de los rubros más afectados, si vos tenés que
ponderar en función de lo que ves que pasa en la Cámara, ¿cuál es el principal problema que tiene el comercio y la industria, digamos, ¿no? Qué sé yo, se me ocurre que la inflación es un problema, aunque está contenida, hay que reconocerlo, pero también pega básicamente la caída del consumo, también pega el incremento de los costos, como lo que hablábamos recién, que son los servicios públicos, o la presión impositiva. Entre esas variables, ¿cuál es el principal tema? O una combinación de todo. Es un combo, sí, es tremendo. Porque vos sumás baja de consumo, aumento de los impuestos, o no baja de los impuestos. Sí. Pero lo que pasa es que el impuesto es un porcentaje. Entonces, vos recaudás 10 y como es un porcentaje, siempre está atado a la recaudación que vos tenés. El costo de tener un empleado, el costo fijo de los alquileres, te aumenta la luz, te aumenta el gas, te aumentan otros servicios. O sea, no aguantan los comercios. Por eso en La Plata han cerrado en el último tiempo alrededor de 80 comercios. Tremendo. Es un montón. Tremendo. Es un montón. Y vos sabés que el municipio lo sufre. Hablaba con alguien del municipio en algún momento porque uno tiene la sensibilidad que supone el hecho de que, qué sé yo, hay un tipo que se está ganando el mango vendiendo algo en la calle, ¿no? Y entonces hay operativos como para sacarlos de ese lugar, lo que se conoce como los manteros. Sí. Y yo los hablaba con funcionarios importantes de La Plata cuando avanzaron con levantar los manteros del centro y demás, porque uno tiene la sensibilidad, sobre todo en situaciones como estas, de atender que el tipo se está ganando el mango. Y él me decía, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros gestionamos, y vos sabés cuál es la principal fuente de ingreso del municipio y por hoy, la tasa que pasan los comercios. La tasa de seguridad e higiene. La tasa que pagan los comercios, seguridad e higiene. Y si de mínima tengo que honrar, porque se transforman en competencia. El fenómeno ese, el de los manteros, que el municipio se jacta de haberlo solucionado un poco, ¿está definitivamente arreglado o se regenera, se reflota cada tanto? No, actualmente está prácticamente erradicado. Vos hoy caminás por los distintos lugares y no ves. La verdad que eso es una gestión importantísima que tuvo esta gestión. Fue bueno eso. Sí, ya lo habían hecho en uno de los primeros mandatos de ALAC. Sí. Había hecho lo mismo. Y lo que, más allá de que uno tiene que empatizar con la gente porque es un tema delicado que se está ganando el mango, también es verdad lo que dicen los funcionarios, porque hay que entender que el que está manteniendo gran parte del circuito administrativo o municipal son los comercios a través de la tasa de seguridad e higiene. Claro. Pero dicho por ellos, en términos de la fuente de financiamiento del municipio, es una de las más importantes. Es el ingreso más importante. Y se definió relativamente bien, porque veo muchos de los manteros, uno los tiene identificados porque naturalmente son mucho más fáciles de distinguir. Los muchachos senegaleses que venden billutería y todo ese tipo de cosas, generalmente en mantas y demás, ahora hay en comercios. Los han más en comercios locales. En locales, sí. Sí, lo han instalados en locales. Sí. Hicieron algunos acuerdos, me explicaban ellos, para que eventualmente le cobraran unos mangos más baratos, en lugar de tenerlo vacío. Eso genera un poco más de movimiento, algo de seguridad, digamos, en... Y dentro de esa gestión o esa acción que hizo el municipio, también lo que hay que destacar, que lo hizo con prevención. O sea, que no como... Por ahí te acordás cuando en la ciudad de Buenos Aires se sacaron a los manteros de calle Florida. A los tiros directamente. Con gendarmería, con la fuerza. Fue bravo. Acá vos no viste eso. No. O sea, fue todo preventivo y eso es lo que tienen que hacer. Y bueno, y la verdad que... Sí, recuerdo que lo hablé con el intendente ese tema. Y me remarcaba eso. Porque yo le marcaba en algún momento... el contraste que había en los procedimientos que se habían realizado más o menos en el mismo sentido en Capital Federal. Y decime una cosa, Diego, estamos hablando con Diego Piancaso, que es el gerente general de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata. Así como recién me repasabas en relación al comercio los rubros más afectados, la venta ambulante también tiene rubros bien definidos, ¿no? O no, sí. todo. No, depende de dónde vaya. Venden mucho. Vos me decís de todo, no sé, pero venden mucho. Lo que más se destaca es indumentaria y por ahí accesorios para telefonía móvil. Eso es lo que se destaca. O sea, desde carcasa para los celulares, auriculares,
cargadores. Anteojos. Sí, anteojos también. Incluso anteojos hasta, sí, es verdad. recetado, digamos, Sí, ¿no? sí. ¿Y qué plantean ustedes? Porque imagino que en esta situación complicada que atraviesan deben alimentar la necesidad de tener reuniones con el municipio, con la provincia. ¿Tienen alguna puerta abierta ahí en las Sí, gestiones esas? se charla más que nada con el municipio, porque es una cuestión, local. Y después a nivel provincial y a nivel nacional, nosotros estamos en las entidades nacionales o entidades provinciales, y ahí se plantean ciertos temas que por ahí son comunes, salvo por ahí los que son puntuales de economías regionales, pero después mayormente todos tienen problemas muy similares. Lo que pasa que lo que es la parte a nivel nación, los que tienen más llegada son las cámaras nacionales, que son la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Sí. A nivel provincial tenemos a la Federación Económica, Sí. que nosotros participamos de esa federación, y ahí se hacen algunos planteos. Después está, si uno tiene contacto con algún funcionario, lo plantea de manera directo, pero todos los problemas más importantes se manejan a otros niveles, Claro. digamos, ¿no? Ahí déjame decirte algo. Yo no sé, tampoco te quiero meter a vos en un brete, porque tenés alguna representación, supongo que estarás al amparo de la Cámara Nacional y demás. Yo tengo, y esta es una apreciación absolutamente personal, tengo una sensación contradictoria de quienes, como ustedes llevan adelante, digamos, la tarea de representación en La Plata, como es tu caso y demás, con la Cámara de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, por ejemplo, o la Unión Industrial Argentina, que se supone que son los que se sientan. La sensación que yo tengo es que el comercio no la está pasando bien, venimos hablando de eso, Sí. y es evidente, Ujú. y sin embargo el titular de la Cámara Argentina de Comercio, que poco menos que se muestra en términos políticos alineado a la figura del presidente Milei, y eso los representa a ustedes, los deja en un lugar ciertamente incómodo. No, en realidad... Lo ha dicho, ¿eh? No sé si lo escuchaste con Grimm, ¿cómo se llama? Sí. Lo dijo Mario. Mario, Mario, Mario lo escuché la semana pasada, hace 15 días, diciendo, miren, si el precio que tenemos que pagar es que algunos cerremos, bueno, será el precio que tenemos que pagar, digamos, para... nosotros, a ver, eso son opiniones, porque vos dentro de una entidad vas a tener muchas opiniones. Sí. Sí. Aquel que va a estar de Sí, acuerdo. el problema es que, es que la cabeza piensa así, yo ¿no? lo que veo, esto lo tengo que hablar más a nivel personal, más allá de por ahí, digamos, estar cerca o lejos del actual gobierno, yo creo que no es el camino el que se está tomando, porque son muchos los que se están quedando Sí. afuera. Y cada puesto de trabajo, cada empresa que cierra, son muchas familias que dejan de comer o pasan a la pobreza. Y para mí tendría que haber un camino que sea diferente. El a empresario también, el comerciante también. Endeudados muchos. Antes de bajar la persiana se endeudan. Sí, yo no lo escuché de la forma que lo dijo Mario, pero cuando uno por ahí habla, sí se nota que por ahí él está más de acuerdo con las políticas que toma el gobierno actual. Sí, sí. Que no lo veo mal. No, pero por ahí, o sea, el hecho de que queden tantos en el camino, eso a mí me genera ruido, porque uno con quién habla, con los de cercanía. Entonces yo hablo con el de cercanía. Bueno, es que vos hablas con el de calle 12, con el de calle 8, y te deben... A uno lo que a mí más, digamos, me molesta es cuando los políticos, los funcionarios nos quieren tomar de sonsos. Sí. Y nos quieren vender una realidad que es la que no es. Si yo tengo al de al lado que le va mal, a mi otro amigo que le va mal, y a mí que me va más o menos, ¿qué te voy a decir? Que no estamos bien. No. O sea, uno lo vive en la calle y yo lo puedo vivir más en la ciudad de La Plata. Sí, claro. Por ahí a otros niveles, a los niveles de capital, yo siempre digo que capital es otro mundo. O sea, no tengo en claro cómo es el tema de los comercios, pero
vos cuando caminás por Florida, hoy no es la Florida que caminamos hace 10, 15 años atrás. No. Entonces, o Avellaneda, digamos, sí, ¿no? De grandes centros comerciales que convocaban a mucha gente. 11 mismo. 11 mismo. Les afecta todo. Bueno, en 11, en los lugares así relativamente populares, lo que ha pasado, me parece a mí, es que así como este fenómeno del consumo de las segundas marcas fue reposicionándose porque era la primera manifestación de la crisis de bolsillo de la gente, digamos, ¿no? Dejaba de consumir la primera marca y pasaba a la segunda marca. Pero eso también llega un momento en el que se corta, digamos, que es la sensación que uno tiene cuando ve que los centros comerciales, incluso los más populares, están complicados, sin gente, básicamente, ¿no? Sí. Acá vos tenés 2 grandes ejes comerciales en el centro de La Plata, que es calle 8, histórica, y calle 12. Calle 12 está lindo. Sí. No sé cómo estará de actividad, creo que no, pero... Se fueron abriendo distintos centros comerciales. Hay más. Y Citibel, hace un tiempo atrás, también, no existía. Claro. O sea, yo estoy más cerca de allá. Sí, pero o sea, tenés Citibel, después por Hernández. No por preferencia, sino... No, está sino bien. por vecindario, digamos. Se abrió también el de calle 5, que está muy lindo también. La verdad que está bárbaro. O sea, es algo que viene de una gestión anterior, pero está... muy bueno. El de calle 5, digamos, ahí en el pasaje, en el pleno centro, digamos, era desde 47 hasta 53. En realidad va de 49 a 51. Exactamente, de 49 porque no llega a 51. 53, hasta 51. Es verdad. Son 2 cuadras, de 5 a 3, va más o menos. Y después, y si te apuras, son 2, es una cuadra. Entre 4 y 5. Sí, pero está muy bien armado eso. Está armado como paseo comercial, es cierto. Exactamente. Hablando de paseo comercial y de lo que se construye y se arma, ¿en el shopping de acá están trabajando ustedes? O sea, ¿tuvieron algún acercamiento? ¿Cómo va a ser el funcionamiento ese? No sabemos. Lo que sí habíamos hablado en su momento, lo que se pedía era que para los comercios locales que tengan, digamos, una prioridad, primero para poder alquilar los locales y algún beneficio económico. Eso ahora no sabemos cómo... Beneficio económico en positivo sería, por ejemplo. Impositivo o que las mismas empresas... Pasa que son empresas privadas, no te van a regalar mucho. O sea, aquel que invierte... no te va a decir, si el alquiler está 100, te lo voy a dejar en 70 porque eso de La Plata. No. O sea, entonces tenemos que ir a través del municipio, ver si podemos buscar. Claro, más institucionalmente. Exactamente, a ver si pueden tener algún beneficio. ¿Tienen recepción, digamos, ese planteo? Por lo menos los escuchan. En su momento habían dicho que sí. O sea, veremos a ver cómo se da y en qué momento se da. Igualmente creo que va a ser algo que le hacía falta a la ciudad, más allá de que siempre acá con el tema de los shopping... Eso te iba a preguntar, ¿hay cultura de shopping acá en La Plata? No hay, porque siempre, o mejor dicho, siempre se estuvo en contra de que venga un shopping. Pero también tenemos que ver y nos tenemos que ayornar en un montón de aspectos. Que por ahí hay muchos comercios que por ahí me van a decir, no, vos como estás en la Cámara de Comercio y defendés un shopping. No, yo quiero que ese paseo comercial sea platense. Me encantaría que sea puramente platense y que les vaya bien a los comerciantes platenses y que La Plata se quede acá. En última, el shopping, digamos, no deja de ser un espacio de encuentro, donde la gente va, es como vos decís, si habilitan a que por ahí el comerciante platense tenga algún beneficio, bienvenido sea, digamos, ¿no? Hablando de los locales, vos decías, lo ponías recién como ejemplo de algún beneficio que podían llegar a tener en emprendimientos de estas naturalezas. Los alquileres. Porque históricamente, obviamente, los alquileres para comercio fueron un poco más altos que el promedio, digamos, ¿no? Siempre. Hoy por hoy el alquiler le duele, en serio, a una familia tipo que tiene que alquilar para vivir. ¿Al comerciante le duele? ¿Hay muchos locales vacíos? Sí, de hecho está demostrado, o sea, en el último tiempo se ve, vamos a hablar del año 2019 para acá, es el momento que más cantidad de locales vacíos hay. Desde el año, 2019 para situarnos antes de la pandemia, ¿no? O sea, no porque sea caprichoso. Sí, la pandemia pegó muchísimo. Así todo, tampoco es que tenés gran cantidad de oferta de locales. Pero antes no había, ahora hay algo de oferta. Igualmente los alquileres son caros, es un costo muy importante y
que termina incidiendo mucho en el comercio en general. Porque hay mucha gente que se reconvirtió, vos lo escuchás al gobierno, al ministro Caputo, cada tanto dice, no, hay que reconvertirse. Hay mucho comerciante que se reconvirtió, pero forzado por la circunstancia, y dijo, más que reconversión, cierro el comercio y vendo online, digamos, que es una forma de ahorrarse el alquiler, básicamente. Sí, no tiene la misma visibilidad. No, claro. La gente muchas veces le desconfía. Si vos decís, che, por más que compres online, voy a comprar una remera. Sí. ¿Tenés local? Paso, Sí. La veo. Es verdad lo que vos decís. A uno le pasa. Cuando ve eso más con sí, todo sí, el tema sí. de las estafas que hay actualmente. Sí. Por lo menos si vos conocés el local, si vos Sí. sabés que tiene un local, Terminás comprando en un lugar te da- donde tenga, por más que te venda online, por más terminás que te comprando vendan, en un lugar exactamente, donde tenga sabés un local dónde ir a habilitado, golpear sí. la puerta, sí. En eso estamos de acuerdo. Bueno, ¿y hay más locales vacíos ahora? Hay un poco más, Sí. hay un poco más. Pero Sobre si vos todo lo que es en calle. por ahí te voy a hacer una pregunta que no la tenés clara, pero si tuvieras que comparar Ujú. entre la cantidad de locales que quedaron vacíos durante la pandemia y los que están vacíos ahora, No, hay más ahora. o sea, es fuerte, digamos. Es fuerte, por eso yo O me sea, fui hay al más año. locales vacíos ahora que los que había en la pandemia. Sí, sí. Y eso es un hecho comprobable, digamos. Sí, eso En cualquiera de los es un centros- dato. Es un dato. Es En un cualquiera de los dato. centros comerciales. Mayormente impacta en 8 y en 12. Los demás centros comerciales todavía, o sea, por ahí tienen todavía, no se nota tanto, pero lo que es en La Plata, en 8 y en 12, los informes que hace la Cámara Argentina a través de la Federación de Empresarios, ahí está reflejado. Ellos recorren las determinadas arterias y te van poniendo cuántos locales hay. Vos agarrás. Por eso yo me fui al año 2019, que no fue caprichoso. Me fui antes de la pandemia. Vos decís, che, la pandemia. No, en la pandemia vos sabés que no pasaba. Había, o sea, el comerciante trataba de bancar el local. O sea, trataba de aguantarlo. Porque sabía que iba a ser un tiempo. Acá es como que no sabés. Sí. Hay una gran incertidumbre. Voy a poner a prueba, digamos, la teoría por definición, por excelencia del libre mercado, que es, si hay tantos locales vacíos, o sea, hay mucha oferta de locales, ¿bajan los precios? No. O sea que ahí no No. aplica la ley del mercado, digamos. Porque no sé, o sea, hay locales vacíos, sí, tantos, no. Sí. Pero hay. Pero lo que te decía, Pero antes no ¿cómo conseguías. ok. Antes no conseguías. Ahora por ahí tenés la chance de conseguir Claro, alguno. ok. Por ahí tardan un poquito más. Antes, o sea, te ibas vos y venía yo atrás. Sí. Hoy por ahí no pasa, capaz que pasan 2 meses, pero el precio se mantiene. ¿Y tienen algún acuerdo con las inmobiliarias o algo por el estilo? ¿Hay alguna tensión? No. Eso lo maneja. Eso es propio, eso lo manejan los dueños. Diego, otro gran problema que existe en la economía actual es el altísimo nivel de endeudamiento, ¿no? Le pasa Sí. a las familias en general, ¿eh? Las familias, yo creo que fue un proceso eso, ¿no? Arrancaron consumiéndose los ahorros, siguieron endeudándose. Ahora ya el gran problema que tienen muchos argentinos es que no pueden seguir endeudándose porque no pueden devolver la que se tomaron, digamos, la que tomaron prestada. Y en muchos casos viven pagando el mínimo de la tarjeta de crédito. ¿Pasa lo mismo en el comercio en general? ¿Hay muchas deudas? Y De los dos lados, digo, Sí, sí. del empresario, De los dos lados. porque no puede afrontar el costo de los insumos, y de los clientes muchas veces debe... Y el empresario, o sea, los costos, por ejemplo, los costos de los empleados, muchas veces patea, haya algún acuerdo para poder pagar si debe el famoso formulario 931. Sí. Si los debe, Sí. hace acuerdos. O sea, siempre prioriza esto por lo que uno habla. Escuchaba una cosa, ¿qué es el famoso porque Formulario ustedes, 931. Ustedes o los empresarios en general, sobre todo los periodistas, que cada tanto digamos que tienen algún nivel de sensibilidad, le dicen, ¿alguna vez pagaste un funcionario 931? No, entonces no lees. Eso se lo dicen Sí. los empresarios muchas veces Sí. a los funcionarios. Claro. Que están sentados. Porque no es forma de fácil decir, sostener el No, empleo. no es fácil.
Todos los no es meses fácil. tener que liquidar. Tenés que liquidar todos los meses y después vos tenés los meses que están en el aguinaldo, el tema de las vacaciones, o sea, se terminan haciendo, son 14 sueldos anuales. Porque vos decís, tenés uno más por el que tenés por el aguinaldo y el de vacaciones. Que no está mal, ¿eh? No. Lo tienen que pagar, digamos. no, Yo entiendo y- que debe ser complicado, no está mal. El y el problema de es que las condiciones no ayudan a que se pueda Y el pagar. de vacaciones que se paga un poquito, un poco más, que Claro. más o menos es. Por eso dicen que son 14 meses. Claro. Sobre eso tenés que calcular de mínimo un 50% de aporte. Sí, es un montón. Es un montón. Es un montón para este contexto, además. Exactamente. Diego, y ayuda mucho. En algún momento se pensaron algunas de las ofertas, qué sé yo, de las billeteras virtuales, como qué sé yo, la cuenta de DNI, por ejemplo. También hay otras, ¿no? Sí. La de Galperín y demás, que te tiran ofertas. Se pensaron y la gente las tenía incorporado como un beneficio para el consumidor. Ujú. Pero también eran un beneficio para el comerciante, porque llamaba consumidores en épocas en donde no abundaban, digamos, ¿no? Tener esa ayuda en ese sentido. Sí, ayuda cada vez menos porque ya, o sea, han bajado mucho lo que son las promociones en todo sentido. O sea, Bajó ya sea- mucho la promoción de la tarjeta, bajó de la billetera, decís. de la billetera. ¿Por qué? Porque son montos que se han quedado estancados, Claro. incluso los han bajado. Entonces ya no El es famoso tope. el famoso tope, ya no es tan atractivo. Claro. Igual la gente lo usa igual. ¿Por qué? Porque vos tenés que ir a comprar, en vez de pagar con el efectivo, con la de débito, pagás con, por ejemplo, cuenta DNI. Sí. Ahora es que también. además hoy nadie usa de efectivo, ¿viste? No, cada vez menos. Sí. Aunque, ojo, que en algunos lados se está empezando a priorizar el pago en efectivo y hacer descuentos de un 10, un 15%. Eso volvió. Y hasta un 20%. Para ¿sí? eso volvió. Sí. Esa era de nuestra época. Era de nuestra época. En nuestra época, digamos, de joven, vos ibas y pagabas al contado y era un 10 Siempre o iba y 15. le decía, Sí, ¿te pago de contado? Sí, ¿Y cuánto exacto, cuánto es me que bajás? Hoy te pasa. No, Hoy- no es muy común porque la gente no anda con mucha guita en el bolsillo, pero en general le pasa a mucha gente que tiene la formación nuestra, que dice, che, ¿y en efectivo algo? No. Eso está No, volviendo como una está forma volviendo, de recuperar sí. el consumo. Está volviendo mucho en los supermercados de barrio. Mirá vos. El 10% en efectivo, mayormente. Mm, Algunas carnicerías también lo aplican. Sí. Por ahí no las que son más barriales, no las que son tanto con cadenas, Sí. porque por ahí las que son cadenas No, la del barrio que conoce al tip, que conoce Sí, al cliente, y- digamos. te dice, te hago un 10% si me pagas en efectivo. Claro. Bueno, una compra de 100.000 pesos, que digamos, tampoco es muy difícil llegar o menos. Sí. Por ahí te dicen, si gastás 30 o 40.000 pesos en adelante, te hago un descuento. Un 10% pago Un 10%. efectivo, por ejemplo, claro. Y va sumando. Y ¿Sabés que hace poco fui a mi pueblo, cada tanto vuelvo yo, y me quedé asombrado? Porque es una práctica que tampoco hay que necesariamente anclarla en esta fecha o en esta época de crisis, siempre existió y perduró en el tiempo, pero yo le preguntaba al comerciante y se ha incrementado mucho. ¿Acá existen las famosas libretas? no, ya No. no. Ya No. no. En una época sí existía. Sí, en una época sí. A mí me llamó la atención porque había libretas, literalmente, Sí. y ¿sabés qué? Sistema de fichaje. Fichas y libretas. Sí, existía. Porque la gente, hoy la gente no llega al 20 de cada mes. Y termina, la gente que no se puede financiar con tarjeta de crédito, que es una locura financiarte con tarjeta de crédito para gastos corrientes, para consumir lo básico. Ujú. A mí me enseñaron que con la tarjeta de crédito uno sacaba cuota para la heladera, Sí. no para el supermercado, ¿no? No, ahora estamos sacando para el supermercado o a veces lo que yo digo, pongo un ejemplo que digo, comprar un par de zapatillas en 6 cuotas quiere decir que no estamos bien. Sí, es No verdad. te puse una heladera, te pongo un par de zapatillas Sí, es verdad. que vale una cuarta parte por ahí de lo que puede valer una heladera. Sí, es verdad, es verdad. Diego, ¿qué crees? Ya hablamos, digamos, durante casi toda la charla de lo que estaba pasando en el comercio, en la industria y demás. Te propongo pensar lo que viene, digamos, desde una perspectiva, digamos, si vos querés. ¿Hay esperanza en el sector? ¿Creen que efectivamente esto va a mejorar? Mirá, hay una gran incertidumbre, como te dije hace un rato.
Y el problema es que cuando hay una incertidumbre tan grande, la gente no se arriesga. Y esto quiere decir, si lo llevamos a los empresarios, no invierten. Claro. Se quedan quietos, esperando a ver qué es lo que va a pasar. Y el problema es que estamos a 1 año y medio de las nuevas elecciones. Si por ahí las elecciones fueran en 3 meses, 4 meses, sería diferente. Pero el problema es que estamos recién saliendo del primer trimestre del año y no se vislumbra una lluvia de inversiones, ni una lluvia, ni grande, ni chiquita. No hay inversiones y eso es preocupante. Y a su vez, también lo otro que incide mucho es que la gente no tiene plata, no consume. No. Entonces el que va a invertir dice, ¿voy a invertir para qué? ¿A dónde? ¿Para arriesgar a qué? No me conviene. Es como que siempre falta algo que hay que comprar, porque una cosa es, primero que la prometida baja de impuestos todavía no llegó. Pero aun cuando bajaran impuestos, uno entiende, yo no soy inversor, ni estoy en condiciones de hacerlo, te digo, pero uno entiende que si hay alguien que tiene un mango como para invertir, no te alcanza nada más con que te bajen los impuestos. Generame un mercado, digamos, porque nadie invierte. Hay que generar las condiciones. Hay que generar las condiciones. Alguna vez le preguntaba a alguien y me decían, che, suponete que a mí me bajen los aportes para que yo contrate un mozo, porque, qué sé yo, tengo un comercio gastronómico. ¿Y qué se te ocurre? ¿Que voy a salir a contratar mozos solo porque bajan los aportes si tengo las mesas vacías? ¿A quién va a atender ese mozo? ¿No? Esa lógica es que es así. Es necesario, digamos, me parece, medidas para todo. Es que es un gran paquete de medidas que se tienen que tomar, y más allá de que la reforma laboral le da cierta previsibilidad, o sea, al empresario, o sea, todavía falta la reforma impositiva. Sí. En el caso de que la reforma laboral avance, vamos a suponer ahora o sea, el gobierno hizo una presentación en la Corte. Sí, un persaltum ante la Corte, sí. Bueno, si le sale favorable, que hay muchas cosas que están bien de la reforma actual. Hay otras que son discutibles, pero vos solo con la reforma laboral no vas a generar las condiciones ni han vas a generar prometido más. que se viene la reforma tributaria ahora. No sé si los convocará a ustedes para pensar alguna fórmula que supongo que deben tener. Algo para decir ustedes. Arrancan a nivel nacional. Esto arranca a nivel nacional y después nosotros, tanto provincia como las cámaras, los municipios se van a tener que ir adaptando a las nuevas normas. Diego, y cuando vos escuchás que hay cierta desconexión entre lo que plantea el gobierno, en el sentido de que parece que vos lo escuchás a los funcionarios y que está todo bien y demás, decir que el comerciante o el industrial que se queja porque tal vez las condiciones para seguir produciendo no están dadas, debiera en todo caso reconvertirse. ¿Hay margen para reconvertirse? Algunos pueden tener margen. El tema es ver si quieren, porque vos, esto es algo, en la Argentina es algo que ha pasado sistemáticamente, que por ahí por momentos se abren las importaciones, por los momentos se cierran. Sí. Ahora, tenemos un problema, que lo hablamos al principio de la nota, es que el consumidor final tiene la posibilidad de comprar sus productos afuera. Y eso es una desventaja importantísima contra el comercio, contra la industria, pero mayormente con el comercio, que le vende al consumidor final. Sí. Y para que el empresario se reconvierta, que el empresario argentino siempre lo hace, pero vuelvo a lo mismo, tiene que haber condiciones. Sí, claro. No están dadas las condiciones. Hay mucha gente que tiene arraigado, digamos, porque durante, qué sé yo, hay muchas industrias, incluso comercios que vienen de generación en generación en familia, y yo no sé si alguien que de segunda generación de gastronómicos tiene ganas de poner una zapatería, que tampoco es el mejor ejemplo porque es uno de los sectores más afectados, ¿no? Me parece que también tiene que ver un poco con eso. No, hay que hacerlo, seriamente, con un análisis, porque después vienen, los famosos golpes o los famosos golpes que te dejan en el camino. Sí. Si vos decís, yo vendo zapatos y digo, sí, me pongo una heladería y no tengo ni idea, o paso al rubro gastronómico y no sé,
No vas a resultar muy eficaz, que digamos. Y puede ¿no? ser Porque que tengas la suerte, claro. pero lo más probable Sí. es que no te vaya. No sé si que no te vaya bien, que no dures mucho. Sí. La última que te hago, Diego, vamos allá de la situación en materia económica y lo meto con alguna otra preocupación que siempre existió en el comercio en general, que es la seguridad. ¿Cómo están en ese sentido? Y la seguridad siempre es un tema delicado, es algo que se viene hablando con los distintos gobiernos. Siempre hace falta prevención. Yo creo que para evitar mayor cantidad de delitos sería bueno que tener más prevención. Hay mucha gente que, por ejemplo, no quiere ir a los centros comerciales después de determinada hora, sobre todo en invierno, porque no se siente segura. Sí. Y bueno, eso es algo que influye también en el consumo. El delito está en todos lados, lo vemos que cada vez es más cruel o más salvaje, y cada vez es como que al delincuente, entre comillas, le importa menos lo del otro o la vida del otro. Sí, es raro eso, ¿no? Porque estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires, ahí tenés, por supuesto que en términos de la responsabilidad directa es de la provincia, y está, La Plata tiene la particularidad que es la sede administrativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo tenía evidentemente la idea equivocada de que debiera eso ser suficiente para que haya condiciones de mayor seguridad. La verdad es que no. Es un problema que vuelve. No, creo que es una falta de, o sea, por lo que hemos hablado en su momento, no tienen personal. Claro. No, como lo llaman los distintos, los caminantes, o sea, vos hablás por ahí con los distintos comisarios, a veces nosotros tenemos algunas reuniones. Había épocas en donde caminaban más los centros comerciales, sí. Y ¿Sabés qué es cierto lo que vos decís? Yo camino, digamos, calle 2 y no veo... no hay caminantes ya. No, es verdad. Y lo mismo también en una época estaban los de control urbano, que claro. También hay menos. Son disuasivos, digamos, de mínima por lo menos generan una sensación de que hay... Sí, es preventivo. Claro, preventivo. Claro. Por eso vos decía decís que vas a evitar, no. Pero vas a evitar aquel que por ahí, tipo el robo piraña. Claro, ese lo vas a evitar. Sí. El que lo piense que te va a robar, no, ese te va a robar igual. Sí. Diego, gracias. No, gracias a vos por invitarme. Gracias por venir. Nos interesa mucho saber la realidad en la ciudad de La Plata, particularmente del sector que vos representás, así que siempre abierta la puerta para seguir charlando estos temas. Gracias. Diego Piancaso, gerente general de la Cámara de Comercio e Industria y Servicios de La Plata.